¿Una nueva alianza entre Trump y Putin, el fin del orden global que conocemos? Introducción. Un cambio histórico en la geopolítica mundial. La política internacional está en un punto de inflexión. Los rumores y declaraciones de altos funcionarios han encendido las alarmas en las capitales del mundo. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, y Rusia, liderada por Vladimir Putin, podrían estar acercándose a un acuerdo sin precedentes. Este giro diplomático podría tener repercusiones masivas en la guerra de Ucrania, la estabilidad de la OTAN y la relación de Estados Unidos con sus aliados tradicionales. Las grandes preguntas que surgen son las siguientes. ¿Qué significa realmente este acercamiento entre Trump y Putin? ¿Estamos ante el fin de la hegemonía occidental en la política internacional? ¿Cómo reaccionarán Europa, China y la OTAN ante esta posible alianza? ¿Cuáles serían las consecuencias directas para Ucrania y su futuro en el conflicto con Rusia? A lo largo de este análisis se abordará en profundidad cada uno de estos temas, explorando todos los escenarios posibles y cómo este acuerdo, si se concreta, podría redefinir el equilibrio de poder global. Antecedentes. Las relaciones entre Trump y Putin a lo largo de los años. Las relaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin han sido objeto de controversia desde el inicio de la presidencia de Trump en 2017. Desde entonces, se ha especulado sobre la cercanía entre ambos líderes y la posible influencia rusa en la política estadounidense. Durante su primera administración, Trump fue criticado por adoptar un tono conciliador hacia Rusia, diferenciándose de sus predecesores, quienes habían impuesto sanciones más severas contra Moscú. En 2018, en la cumbre de Helsinki, Trump generó una gran controversia al sugerir que confiaba más en las palabras de Putin que en los informes de inteligencia estadounidenses sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Aunque su gobierno impuso algunas sanciones contra Rusia, Trump evitó condenar de manera enérgica las acciones de Putin, argumentando que una relación amistosa con Rusia era más beneficiosa para Estados Unidos que una confrontación directa. Con la llegada de Joe Biden a la presidencia en 2021, la relación entre Washington y Moscú se deterioró significativamente. Biden calificó a Putin de asesino y lideró una coalición internacional para imponer sanciones severas contra Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022. El regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025 hectáreas reavivado las especulaciones sobre un posible acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, y los recientes movimientos diplomáticos parecen confirmar que este acercamiento ya está en marcha. Los primeros indicios de una nueva alianza entre Trump y Putin. Los primeros indicios de esta alianza comenzaron a surgir en los primeros meses de 2025, cuando altos funcionarios de la Casa Blanca filtraron información sobre reuniones secretas entre asesores de seguridad de Trump y emisarios del Kremlin. Algunos de los puntos clave de estas conversaciones preliminares incluyen el posible levantamiento parcial de las sanciones económicas contra Rusia, siempre y cuando Moscú muestre disposición a reducir sus operaciones militares en Ucrania. El reconocimiento de facto de Crimea y de las regiones ocupadas del Donbass como parte de Rusia. La reducción de la presencia militar de Estados Unidos en Europa del Este y el freno al proceso de adhesión de Ucrania a la OTAN. Un acuerdo energético que permitiría a empresas estadounidenses colaborar en la explotación de recursos rusos, reduciendo la dependencia de China en la economía rusa. Estas filtraciones han sido recibidas con escepticismo por parte de los aliados europeos de Estados Unidos, quienes consideran que cualquier acuerdo de este tipo equivaldría a una traición a Ucrania y una victoria diplomática para Putin. La reacción de Europa y la OTAN. El posible acercamiento entre Trump y Putin ha generado una fuerte reacción en Europa. La OTAN ha señalado que cualquier concesión a Rusia podría debilitar la seguridad de Europa y enviar un mensaje peligroso a otros regímenes autoritarios. Líderes europeos como Emmanuel Macron y Olaf Scholz han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos reduzca su compromiso con la defensa de Europa y permita que Rusia mantenga territorios ocupados en Ucrania. En particular, los países bálticos y Polonia han sido los más vocales en su oposición a cualquier posible pacto entre Trump y Putin. Para estos países, una reducción de la presencia militar estadounidense en la región podría dejarlos vulnerables ante una futura agresión rusa. La Unión Europea también ha expresado su inquietud sobre las implicaciones económicas de un posible levantamiento de sanciones a Rusia. Si las empresas estadounidenses comienzan a negociar acuerdos comerciales con Rusia, esto podría debilitar la política de sanciones impuesta por la UE y dividir aún más la alianza transatlántica. China.
El otro gran jugador que observa atentamente. China, que se ha convertido en uno de los principales aliados económicos de Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania, observa con cautela estos movimientos diplomáticos. Si Trump y Putin logran llegar a un acuerdo, esto podría reducir la dependencia de Rusia de China, lo que no sería necesariamente beneficioso para Pekín. En los últimos años, China ha aprovechado las sanciones occidentales contra Rusia para negociar acuerdos comerciales favorables y fortalecer su influencia en Eurasia. Un acercamiento entre Washington y Moscú podría generar un cambio en la geopolítica global, obligando a China a redefinir su estrategia en relación con Rusia, Estados Unidos y Europa. ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Podrá sobrevivir sin el apoyo total de Estados Unidos? Para Ucrania, cualquier acuerdo entre Trump y Putin que implique concesiones territoriales sería un desastre. Desde el inicio de la invasión, Kiev ha dependido en gran medida del apoyo militar y económico de Estados Unidos. Si Trump decide reducir o condicionar este apoyo, Ucrania podría encontrarse en una posición muy vulnerable. El presidente Zelensky ha dejado claro que Ucrania no aceptará ningún acuerdo que legitime la ocupación rusa de su territorio. Sin embargo, si Europa no puede compensar la posible reducción de la ayuda estadounidense, Kiev podría verse obligada a aceptar términos desfavorables en una negociación con Moscú. En el peor de los escenarios, una retirada del apoyo estadounidense podría llevar a Ucrania a una crisis política interna, con sectores del gobierno presionando por una negociación y otros exigiendo una resistencia total a cualquier concesión. Las implicaciones de una nueva alianza entre Trump y Putin, una geopolítica en transformación. Antes de analizar los posibles escenarios futuros de esta inesperada relación entre Trump y Putin, es crucial entender cómo esta alianza podría redefinir el equilibrio global de poder y las implicaciones inmediatas para la seguridad internacional, la economía y las estructuras de las alianzas tradicionales. Desde que se filtraron informes sobre negociaciones discretas entre emisarios de la Casa Blanca y el Kremlin, los analistas han señalado una serie de cambios estratégicos que podrían estar en marcha. Uno de los primeros puntos clave es la reorganización del papel de Estados Unidos en el mundo. A lo largo del siglo XX y XXI, Washington ha sido el eje central del orden internacional basado en el multilateralismo y en el liderazgo de la OTAN. Sin embargo, con la administración de Trump de vuelta en el poder, su discurso sugiere una reducción en el compromiso de Estados Unidos. Con sus aliados históricos, lo que podría abrir una nueva era de cooperación entre Washington y Moscú basada en acuerdos bilaterales en lugar de alianzas multilaterales. Si esta relación se consolida, podríamos ver un cambio radical en el enfoque estadounidense sobre la seguridad en Europa y Asia. El eje principal de esta transformación se centraría en el debilitamiento del apoyo a Ucrania. Un enfoque pragmático hacia Rusia, basado en la contención más que en la confrontación. Un distanciamiento parcial de la OTAN y la reducción del papel de Estados Unidos en la seguridad europea. Este giro de política exterior podría llevar a una serie de efectos colaterales que transformarían la seguridad global en los próximos años. Las posiciones de los distintos bloques ante esta alianza. El mundo no se mantiene indiferente a esta posibilidad. Cada bloque de poder ha comenzado a diseñar estrategias para adaptarse a lo que podría ser un cambio de paradigma en la política internacional. Europa, entre la incertidumbre y la reconfiguración. Los países europeos son los más afectados por este posible acercamiento entre Trump y Putin. La Unión Europea ha basado su seguridad en la garantía de protección que le ofrece Estados Unidos a través de la OTAN. Sin embargo, si Trump decide reducir su presencia militar en el continente y ceder terreno en el conflicto de Ucrania, Europa se verá obligada a tomar las riendas de su propia defensa. Algunos países como Alemania y Francia han insistido en la necesidad de una autonomía estratégica, fortaleciendo sus propias capacidades militares y reduciendo la dependencia de Estados Unidos. En materia de seguridad. Sin embargo, los países del este de Europa, como Polonia y los estados bálticos, han rechazado frontalmente esta posibilidad, argumentando que la única manera de contener la amenaza rusa es con la presencia militar estadounidense en la región. El resultado de este debate dentro de Europa podría llevar a una reconfiguración completa de la política de seguridad europea. Un bloque liderado por Francia y Alemania, que buscaría desarrollar un sistema de defensa propio, aumentando el gasto militar y reduciendo su dependencia de Estados Unidos. Un bloque más alineado con Washington, compuesto por países como Polonia, Rumanía y los estados bálticos, que buscarían reforzar la OTAN con o sin la presencia total de Estados Unidos.
Un tercer grupo de países más neutrales que podrían optar por una estrategia de contención diplomática sin alinearse completamente con ninguna de las potencias. El desafío que enfrentará Europa será mantener la cohesión interna en medio de este cambio en la geopolítica global. China, un nuevo jugador en la estrategia rusa. China ha sido el principal aliado estratégico de Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania, proporcionando apoyo económico y diplomático en momentos críticos. Sin embargo, una posible alianza entre Trump y Putin podría cambiar el rol de China en este conflicto. Si Rusia logra normalizar sus relaciones con Estados Unidos bajo la administración Trump, esto podría significar una menor dependencia del Kremlin hacia Pekín, lo que generaría fricciones en la relación entre ambos países. China ha mantenido una postura ambigua en el conflicto ucraniano, evitando sancionar a Rusia, pero sin comprometerse completamente con una alianza militar con Moscú. Si Estados Unidos y Rusia llegan a un entendimiento, China podría perder parte de su influencia sobre Rusia, lo que obligaría a Xi Jinping a replantear su estrategia en el escenario global. Por otro lado, si la relación Trump-Putin se fortalece, China podría aumentar su presión sobre Taiwán, aprovechando que Estados Unidos estaría más enfocado en Europa que en el Indo-Pacífico. El principal dilema para China es decidir si seguir apostando por una Rusia fuerte como socio estratégico o empezar a distanciarse de Moscú para evitar quedar aislada en el nuevo orden global. Oriente Medio y el resto del mundo. Impacto en otras regiones. Oriente Medio también observará con atención cualquier acercamiento entre Trump y Putin. Rusia ha jugado un papel clave en Siria, mientras que Estados Unidos ha intentado mantener su influencia en la región a través de sus alianzas con Israel y Arabia Saudita. Si Washington y Moscú logran estabilizar sus relaciones, podríamos ver una reducción de la tensión en Oriente Medio, con Rusia disminuyendo su presencia militar en Siria y Estados Unidos, enfocándose más en Europa y Asia. En América Latina, el acercamiento entre Rusia y Estados Unidos podría tener consecuencias en países como Venezuela y Cuba, que han dependido de Moscú como su principal socio internacional. Si Estados Unidos suaviza sus sanciones contra Rusia, esto podría afectar la relación de estos países con el Kremlin, empujándolos a buscar nuevas alianzas con China e Irán. En África, Rusia ha aumentado su influencia a través de la presencia de grupos paramilitares como Wagner. Si Trump decide establecer una nueva relación con Putin, esto podría significar un debilitamiento del control occidental sobre la política en el continente africano, donde China y Rusia han estado expandiendo su poder en los últimos años. ¿El futuro de Ucrania puede sobrevivir sin el apoyo total de Estados Unidos? Si la administración Trump reduce o condiciona su apoyo a Ucrania, la situación para Kiev se tornaría extremadamente difícil. Hasta ahora, Ucrania ha dependido en gran medida del respaldo militar y económico de Estados Unidos y sus aliados europeos. Sin este apoyo, la capacidad de Kiev para resistir una ofensiva rusa se vería severamente comprometida. Los escenarios para Ucrania podrían incluir una negociación forzada, donde Ucrania se vea obligada a aceptar concesiones territoriales para alcanzar un acuerdo de paz. Un incremento del apoyo europeo, con la UE tratando de llenar el vacío dejado por Estados Unidos. Una escalada militar, donde Ucrania decida continuar la guerra con menos recursos, aumentando la incertidumbre sobre su capacidad de resistencia. Si Trump realmente avanza en una alianza con Putin, el futuro de Ucrania dependerá más de Europa que de Estados Unidos, lo que marcaría un cambio profundo en la dinámica de la guerra. Conclusión: un mundo al borde de una nueva era política. El posible acercamiento entre Trump y Putin no es solo un movimiento diplomático, sino un síntoma de un cambio más profundo en el orden global. Si esta relación se consolida, podríamos estar viendo el fin del liderazgo estadounidense en Europa, el fortalecimiento de Rusia como un actor clave en la política global y la redefinición de alianzas estratégicas en todo el mundo. Las preguntas que quedan en el aire son muchas. ¿Hasta qué punto está dispuesto Trump a ceder en su política hacia Rusia? ¿Cómo responderá Europa ante un posible retiro del apoyo estadounidense a Ucrania? ¿Qué papel jugarán China y otras potencias emergentes en este nuevo escenario? Las próximas decisiones en Washington, Moscú y Bruselas definirán no solo el futuro de Ucrania, sino el equilibrio de poder global en las próximas décadas.